Muy bien, vamos con las historias aeronáuticas. En este caso, como siempre, como cada martes a esta hora, Ariel Baicerre, encargado de la columna. Lo tenemos en el estudio, lo saludamos y comenzamos con la historia del día de hoy. Ariel, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Tilio. Bueno, Buen a día, toda este gran equipo de la mañana informal, a todos los oyentes del grupo Radial Centro. Hoy traemos una historia distinta, porque hoy podemos decir que voy a cumplir con los pedidos de la audiencia. Vos sabés que tenemos una gran audiencia aeronáutica, personas que se dedican también a la aviación experimental, lo que podemos decir como aviones caseros. Y bueno, esta gente, que es un gran grupo que nos está escuchando, muchos de ellos también de la zona de Pergamino, ya voy a explicar por qué, Pergamino, provincia de Buenos Aires, bueno, me han pedido la historia del señor Ladislao Pasmani. Pasmani, que fue, digamos, un pionero de la aviación, ingeniero aeronáutico, diseñador, piloto, profesor, autor de libros, dio conferencias. Bueno, es muy larga la historia de Pasmani, a quien conocemos en la década del 80, con mi padre, mi padre me lo presentó cuando yo era muy niño. O sea que voy a contar esta historia de Pasmani y se la voy a dedicar a un gran aeronáutico en nuestro país, a una persona muy querida en el ambiente de los aviones experimentales, al señor Roberto Gili, de Pergamino, provincia de Buenos Aires. ¿Vos conocés a Tirio Pergamino? No. La Perla del Norte. La Perla del Norte. La Perla del Norte. Yo no tengo el gusto, pero tengo amigos que han conocido Pergamino y me dicen que es muy bonita. Exactamente. Es la ciudad más importante del norte de la provincia de Buenos Aires. Y es, además, así dicen, cabecera del partido homónimo. Claro. Y allí vive Roberto Gili, sí, en Pergamino, quien se inició como piloto desde muy jovencito, tenía aproximadamente 17 años cuando se inició. Claro. Hoy creo que tiene unos 86 años, claro, aproximadamente. Anoche hablé por teléfono con él. ¿Con Gili? Con Gili, sí, señor, Roberto Gili. Él construyó hace 42 años atrás el avión experimental Pasmani, el PL-4, que pasó inclusive varias veces con este avión por Villa María. Mira vos. Y bueno, yo tuve este contacto gracias al señor, a quien le agradezco mucho, el señor Ismael Roba, que tiene un gran taller aeronáutico allí en Pergamino. Ese es el señor Pasmani. ¿Ese Pasmani? De quien voy a hablar ahora, ¿no es cierto? Bien. Sino que el programa de la historia de Pasmani se la dedicó a este señor Roberto Gili, que tiene un PL-4, ¿no es cierto?, construido hace 42 años y lo tiene impecable en vuelo. Además, Roberto Gili tiene toda una familia aeronáutica, y también a este gran amigo Ismael Roba, que tiene este taller aeronáutico en Pergamino y nos escuchan muchísimo. Me están escuchando desde Pergamino. Bueno, es importante, Ariel, perdón, ¿no? Sí. Es importante destacar, lo vuelvo a repetir, ya lo dijimos la semana anterior, pero es muy importante que la gente sepa. Quienes están escuchando únicamente radio, claro, por radio, no ven las fotografías. No ven las fotos. Entonces, las fotografías es para las personas que siguen el programa, por ejemplo, a través de internet, ¿sí? Ingresan a YouTube y nos ven en vivo. Y nos ven en vivo, ¿verdad? Exactamente. En el Google Meet, ¿sería? En streaming. En streaming, perdón. Streaming. Bueno, sí, entonces sí, pueden vernos a nosotros dentro del estudio haciendo el programa y ven también las fotografías que presentamos. En vivo y en directo. Digo, ¿para qué? Para que la gente que escucha radio convencional sepa de qué estamos hablando. Que estamos pasando fotos. Que estamos pasando fotos, pero la forma es por streaming para verlas. Exactamente. Listo. Bien, si hablamos entonces de aviones caseros y hablamos de un diseñador de reconocido prestigio, allí lo teníamos allí en una foto, vamos a hablar del señor Ladislao Pasmani. Bien. Que, como dije, fue un pionero de la aviación, ingeniero aeronáutico, diseñador, piloto. Bueno, Pasmani nació el 25 de noviembre de 1923 en Hungría. Papá. Llegó con su familia a la Argentina en 1926. Aquí realizó sus estudios, trabajó, siguió la especialidad mecánica en la Escuela Técnica Otto Krause. También se dedicó al aeromodelismo y al vuelo a vela
obtuvo su licencia de piloto A de planeador en 1940. Allí lo tenemos en la foto a Pasmani. En el Centro Universitario de Aviación obtuvo su licencia de piloto de avión, cursó la carrera de Ingeniería Aeronáutica, realizó trabajos técnicos en Argentina, trabajó también en planeadores, aviones, jets, misiles para los contratistas de defensa de Estados Unidos y muchas cosas más. Claro, porque él siguió su perfección en Estados Unidos con todos sus temas. Allí tenemos la foto de un libro que él escribió también. No hay duda que Pasmani llegó a ser, digamos, hasta yo diría una autoridad mundial en estos temas. Ese libro es sobre el tema tren de aterrizajes, aeronaves ligeras, y escribió también muchísimos artículos más. Además de aeronaves, diseñó también líneas de alta tensión, puentes colgantes, investigó, analizó y redactó un informe del contratista de la NASA. Fíjate vos hasta dónde llegó Pasmani en Estados Unidos. Bueno, en 1944 Pasmani trabajó en la empresa IMPA, que significaba Industria Metalúrgica y Plástica Argentina, Sociedad Anónima. El IMPA fue proveedora del Ejército y de la Armada, suministraba municiones y diversos tipos y calibres. Ajá. Bueno, desde 1941, acá comienza la historia, un poco de Pasmani en la Argentina, se crea el Departamento de Aviación con el objeto de desarrollar aeronaves de diseño propio, tanto para mercados civiles y militares. Entre 1943 y 1944 intervino Pasmani en su primer trabajo de diseño, el Picasso, que le decían Impita, que se terminó en 1943 con resultados, digamos, que aceptables. El Picasso tenía un motor Continental de 80 HP y hélice de madera. Después este proyecto fue abandonado. Bueno, existieron discrepancias entre Pasmani y Lobianco, que era el director técnico del área de aviación del IMPA, y allí se desvinculó Pasmani de la empresa. Después, hablando en la Argentina, estuvo en la Dirección General de Material Aeronáutico, estuvo en Dewotin Aviación, estuvo en la empresa Techin y en Industrias Kaiser Argentina. Y en 1956 se traslada con su familia a Estados Unidos y allí fue contratado por distintas empresas, que esto es muy largo después para contar. Vamos a ir ya directamente a su propia empresa, que fue Pasmani Aircraft Company, que nació esa empresa en 1960. Con respecto, allí lo tenemos en la foto, Pasmani, esa foto es sacada aquí en la Argentina, en una de sus tantas visitas que hizo aquí a la Argentina, sobre todo en la década del 80. Con respecto a sus modelos, tenemos el PL1, que hizo su primer vuelo en 1962, el PL2 en 1969, el PL4 en 1972 y los modelos llegaron hasta el PL9, que fue la versión escala 3/4 del Fiesel Storch. Ese es digamos, el último proyecto, digamos, de Pasmani, el PL9. Vamos a la historia aquí en Argentina. En la primera convención en vuelo que se hace en Junín, en el año 1982, aquí comienza un poco ese furor, podríamos decir, por los aviones experimentales. Esta primera convención en vuelo, Junín 82, fue creada para promover y desarrollar la aviación deportiva en todas sus manifestaciones. O sea que estuvieron los aviones experimentales, los ultralivianos, antiguos, acrobáticos. En estos experimentales estuvo presente el que se llamaba el Gorrión, que fue experimental construido en Rosario, que fue también de este señor Roberto Gili de Pergamino. Okay. Este proyecto había sido realizado por Egidio Puglisi. Después también estuvo el Tucán, construido por Luis Fernández, según los planos del ingeniero Alfredo Turbay. Estuvo el Colibrí, que fue fabricado por Julio Díaz de Carlos Paz,
que tenía un motor de 65 HP y fue el ganador de aviones experimentales en esa primer convención Junín 82. El Quirquincho, construido por Fernando Castellano, un motovelero desarrollado por la Escuela de Ingeniería Aeronáutica de la Fuerza Aérea Argentina, el ala volante de Aimar Matano y además los antiguos, clásicos y ultralivianos. Y en la muestra estática, donde se exhibían los distintos trabajos y proyectos que se encontraban en proceso de construcción, se encontraba en vísperas de terminarse el Pasmani de Roberto Gili y Héctor Cogo. Allí fue cuando el Pasmani, digamos, de Roberto Gili se presentó en proceso de construcción en Junín 82 y después fue premiado en Junín 83 en la convención. Bueno, con respecto a Pasmani vamos a decir que hubo muchas visitas que realizó a nuestro país. En 1983 Pasmani estuvo con la gente de AVEX en San Fernando, esto fue en diciembre del 83, estuvo invitado por la EA Argentina en la convención de Junín, allí contó sobre su modelo también PL7, que fue una versión biplaza lado a lado del PL4, con motor continental de 100 HP, metálico, de tren fijo, cola en TET, la idea era construirlo en serie, pero esto no se pudo concretar. En 1983 Roberto Gili obtuvo el primer premio, como dije antes, que fue el gran campeón de aviones experimentales en la segunda convención de Junín. Y allí Pasmani personalmente le entregó el premio a Roberto Gili. Fíjate vos, Pasmani le entrega el premio personalmente a Roberto Gili en 1983. El 4 de marzo de 1985 Pasmani escribió una carta a una prestigiosa revista aeronáutica del país, que fue la revista Aerodeportes, y a mediados de agosto del 85, Pasmani lamentablemente sufrió una aguda crisis cardíaca y semana más tarde fue sometido a una exitosa operación de bypass y se repuso muy bien en San Diego, California. Estados Unidos. Hasta envió una carta desde el hospital que con humor Pasmani nos contaba en esa carta. Y decía, escuchá, Tilio, sí. Los suculentos bifes con papas fritas, huevos fritos y mollejas dejaron sus rastros. Ese es motivo de su problemita de salud. Aún así, siguió trabajando y anunció el primer tomo de su libro Trenes de aterrizaje para aviones livianos. Eso fue en agosto del 85. En noviembre del 85, acá comienza algo muy lindo. La dirección de la ENET, de la Primer Brigada Aérea, consideró factible la construcción de un avión monoplaza, allí lo vemos en la foto, lo estamos viendo, como trabajo trabajo práctico final del ENET. El resultado final, en definitiva, fue un Pasmani PL4 que hizo su vuelo inaugural a fines de 1986. En marzo de 1987 se comenzaron con los planos del PL2, o sea, la versión biplaza, y en abril del 87 vino Pasmani a la Argentina y finalmente el 30 de diciembre de ese año 1987 se realizó la presentación del PL2 estando ya terminado. Acá voy a aclarar que también Roberto Gili colaboró con el ENET, inclusive con los moldes, ciertos moldes del avión Pasmani, por ejemplo los moldes del capó que los tenía Roberto Gili. El PL2, con algunas modificaciones en el sistema de combustible, digamos que lo bautizaron al avión como PL3 Gurí. Era moderno, con todo equipo IFR, y podía operar en terrenos cortos y también además era acrobático. El PL2 es de construcción tradicional, de largueros, cuadernas, costillas y recubrimiento resistente. Pasmani lo concibió con sus diseños para ser fabricados en duraluminio, o sea, provee mayor resistencia con menor peso.
la estructura del PL2 aceptaba motores que iban desde los 115 HP hasta los 150 HP. Y en 1997 la EA le otorgó un premio a Pasmani, ingresando su nombre al Salón de la Fama de Constructores por su trayectoria. En 1999 Pasmani se jubiló. Bueno, hay muchísimo más, por supuesto, para hablar de Pasmani. Finalmente, el 21 de agosto del año 2006, Ladislao Pasmani falleció en San Diego, California, Estados Unidos. Yo, por mi parte, quiero también felicitar mucho a los alumnos y docentes de la Escuela de Educación Secundaria Técnica número 4 del Palomar, porque están trabajando en un tercer Pasmani con motor eléctrico. Mirá lo que hemos llegado, con motor eléctrico. Claro. La dirección del proyecto está nuevamente a cargo de Hugo Di Riccio y provee utilizar 2 baterías recargables. Así que felicitaciones a los alumnos y docentes de la Escuela de Educación Secundaria Técnica número 4 del Palomar. Bien, Atilio, con esto hemos hecho un muy pequeño resumen de todo lo que fue la vida de Pasmani. Pasmani murió en el 2006. En el 2006, sí. Bien. En el 2006, el 21 de agosto del 2006, y el recuerdo de este hombre que muchas veces pasó por Belleville, por Villa María, por el país, en cierta forma, señor Roberto Gili, como decimos, nos visitó en distintas oportunidades, así que... ¿Siguen volando estos aviones? Sí, habría 3 aviones en vuelo, sí. 3. Hay algún otro proyecto en construcción, y ahora, bueno, esta noticia de que estaría este proyecto de este avión Pasmani con motor eléctrico. Claro. Así que esto es un gran trabajo que está realizando. Allí vemos también una foto de uno de los primeros Pasmani, porque también fue, te digo, utilizado por algunas fuerzas aéreas de distintos países. Pero bueno, es muy larga la historia, hoy queríamos recordarlo al señor Pasmani. Continuaremos el próximo martes en estas historias aeronáuticas, como todos los martes.